Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Gracias. Bueno, retornamos de nuevo con nuestra segunda parte. Tenemos la presentación del tema Pablo entre varios mundos y la propuesta cristiana. Esta ponencia está a cargo de Vivian Yaneidi Puentes Roncancio, nacionalidad colombiana. Ella es profesional en ciencias bíblicas de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, magíster en teología en la Pontificia Universidad Javeriana. Participa de la red de organizaciones basadas en fe con trabajo en VIH y SIDA. Acompaña también la pastoral espiritual de la Fundación EUDE. Es docente de Nuevo Testamento en la Fundación Universitaria Monserrate y en el Centro Bíblico Pastoral María de Magdala en Bogotá, Colombia. Es autora de los artículos titulados Reparación integral de la víctima a la luz del Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículos 33 al 43, en revista Pensamiento Humanista del año 2014. Otro título es Víctimas del conflicto armado colombiano en Granada, Antioquia, a la luz de un análisis semántico con el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 4 al 9, en revista Perseitas del año 2017. Su monografía, titulada Reinterpretación de las narrativas de violencia sexual desde la hermenéutica bíblica latinoamericana en perspectiva feminista. Lectura de Segunda de Samuel, capítulo 13, del 1 al 22, para la construcción de lenguajes transformadores, año 2021. Entonces, con ustedes, Vivian Yaneidi Puentes Roncancio nos acompaña en esta segunda parte. Bienvenida, Vivian. Es tuyo el micrófono. No se puede, ya. Ahora sí, muy buenas tardes para todas y todos. Me alegra mucho pues estar con ustedes a esta hora compartiendo pues un tema realmente fascinante. Realmente esta ponencia pretende abordar una figura que ha sido totalmente decisiva en la historia del cristianismo. Pablo, como ustedes bien saben, es un personaje que ha llegado hasta nosotros fruto de diversas interpretaciones, con algunas controversias y paradojas, pero también a la luz de ella, a la luz de su figura, hemos podido identificar el mundo multicultural y diverso de las primeras generaciones cristianas. Entonces, esta ponencia quiere ahondar un poquito en su figura, en su estilo de vida, en su misión. Aquí voy a presentarles en pantalla unas pequeñas diapositivas que he traído para acompañar esta exposición. Cualquier cosita después se las podemos enviar para que ustedes estén un poquito más, entren en detalle a través de esta metodología didáctica. Entonces les traigo aquí pues la misión paulina y tenemos algunos lugares geográficos que fueron y siguen siendo relevantes para la iglesia primitiva, pero también para nosotros, quienes nos acercamos a los textos
a la luz de la figura de San Pablo. Entonces tenemos Jerusalén, tenemos Damasco, Antioquía, Siria por este lado, Tarso, Galacia, Frigia, el Asia Menor con Éfeso, el puerto de Toas, Neápolis, Tesalónica, ya en Macedonia, ¿cierto? Atenas, la región de Acaya, donde encontramos Corinto y posteriormente Roma. Entonces, hoy haremos un viaje, hoy nos pondremos a tono con este viaje de San Pablo, con esta misión paulina, y esto lo haremos pues obviamente a la luz pues, de lo que nos decía Fray Marco, y era también que él destacaba la creatividad como un elemento fundamental para nuestro camino sinodal. Entonces vamos a utilizar un poquito de creatividad. La presentación va a contener algunas voces de San Pablo que vamos a escuchar por ahí, y él mismo nos va a explicar también a viva voz qué es lo que pasó en su vida, cómo su vida se desarrolló y cómo el proyecto cristiano empieza a dar luz. ¿Listo? Entonces estamos ante una misión paulina que nace de experiencias eclesiales animadas por el Espíritu. Y ese Espíritu es el que comunica el ser y el sentir de esta iglesia primitiva que representa Pablo. En este punto vale la pena que nos hagamos unas preguntitas. Inicialmente tendremos que preguntarnos ¿qué aporta el mundo del Pablo histórico a nuestro camino sinodal hoy? Esa es la primera pregunta que trataremos de ir respondiendo. Y segunda pregunta es, ¿cómo nosotros podemos hacer vida las experiencias de comunión, participación y misión de las primeras comunidades cristianas? Entonces, estas dos preguntas serán orientadoras, y para dar respuesta a estos interrogantes, pues la presente presentación está organizada también en dos grandes momentos. Esos momentos son, primero, una contextualización literaria para poder acercarnos al mundo social, cultural y político de ese Pablo histórico. Y lo segundo va a ser la descripción de 4 etapas de la vida de San Pablo que describen el mundo personal y comunitario en el que él participó y convivió. Esto también pues llegaremos al final, después de estos dos grandes momentos, a unas pequeñas conclusiones que arrojarán algunos aportes al encuentro sinodal al que nos convoca la Iglesia hoy y en el transcurso de este año. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulos, empecemos y abordemos esta contextualización literaria a partir de algunas fuentes que nos permiten acercarnos a la vida y el ser de Pablo, del Pablo histórico. Entonces, acceder al Pablo histórico es una tarea rigurosa, porque lo que se nos ha transmitido a nosotros son diversas interpretaciones de su ser y obrar realizadas por las comunidades. Esto es importante. Como son varias obras, ¿cierto? Debemos tratar de hilar fino para reconocer los datos históricos presentes en esos documentos literarios. Entonces, tenemos en este punto dos tipos básicos de fuentes. El primero, las cartas auténticas de Pablo, ¿cierto? Entre ellas Primera de Tesalonicenses, Gálatas, Filemón, Filipenses, la carta a los romanos y la correspondencia con la comunidad de Corinto. Y por otro lado tenemos el resto de los escritos donde destaca, o más bien se destaca principalmente, el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? Los Hechos de Pablo y Tecla, que ya son un poquito posteriores y que nos muestran a un Pablo diferente, un poquito más exaltado. Y también tenemos algunos extractos, los extractos más antiguos de los escritos pseudo-clementinos. Entonces, estas dos son las fuentes principales. Aquí hoy abordaremos Hechos de los Apóstoles y las cartas auténticas de Pablo, especialmente Gálatas, Tesalonicenses,
bueno, prácticamente todas, Romanos y Corintios. ¿Listo? Entonces, miremos qué dicen los Hechos de los Apóstoles de Pablo. ¿Qué nos dice el libro? Es indudable que el libro de los Hechos aporta importantes noticias históricas sobre los orígenes, la cronología y la actividad misional y también el final de Pablo. Esta información se deriva ante todo de numerosas tradiciones utilizadas por el autor, tal como se describe al inicio de la obra lucana. Dice así el autor, Lucas dice, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, investigado, ¿cierto? Escribírtelo por su orden ilustre Teófilo. Hay una labor investigativa, hay una consulta de numerosas tradiciones, ¿cierto? En este caso, Lucas recoge datos que permiten fijar y contemplar la limitada información, que nos permiten completar más bien la limitada información que nos van a aportar también las cartas del mismo Pablo. Entonces pareciera ser que Hechos con sus fuentes va a ayudarnos a completar la visión que vamos a tener de San Pablo. Eso es lo que nos va a ayudar el libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí yo les traje un pequeño fragmento, voy a tratar de acercarlo aunque no se ve muy bien, del papiro 38 que contiene un fragmento de los Hechos de los Apóstoles del siglo III al siglo IV. Entonces estamos ante una fuente que nos permite fijar y completar la información de las cartas auténticas. Es de anotar que el Hechos se escribe a finales del siglo I. Esta distancia cronológica respecto del Pablo histórico deja ver claramente sospechosas alusiones que entran en conflicto con las exposiciones que él mismo realiza en sus cartas. Es decir, hay unas cosas que aparecen en Hechos y como que entran ahí como en controversias con otras cosas que ha escrito el mismo Pablo. Pero esto se debe a la distancia cronológica, porque estamos hablando ya de inicios de finales, perdón, del siglo I. ¿Listo? Tales contradicciones parecen deberse a las reinterpretaciones realizadas por la construcción de una leyenda popular de las comunidades post-paulinas y al interés personalizado de Lucas dentro de su obra. El mismo Lucas le va a agregar ahí cositas a la luz de lo que él está viviendo, ¿no? Otro elemento relevante es que Hechos se dirige a unos cristianos para los cuales Pablo es el fundador y la visión que de él se proporciona es en cierto modo idealizada, mostrándolo así como un judío piadoso, un fariseo y carismático que realiza milagros y hechos portentosos. Entonces, cuando nos acercamos al libro de los Hechos, podemos ver episodios como Pablo y Elimas en Hechos 13, ¿cierto? Podemos ver a un Pablo con la curación del inválido en Listra en Hechos 14, ¿cierto? Y así sucesivamente vamos a ver un Pablo con características un poco idealizadas, pero eso va de acuerdo al interés de Lucas y al interés de las comunidades pospaulinas a las cuales se va a dirigir este escrito. Por otro lado, tenemos nuestra segunda fuente, las cartas auténticas, ¿cierto? Las cartas son escritas realmente en un periodo corto de la misión paulina, en la primera mitad de la década de los 50, durante una época que los estudiosos han denominado como la misión autónoma o la misión independiente de Pablo. En ellas nos encontramos ante la voz de Pablo y hoy vamos a escuchar esa voz que nos habla en esta exposición hoy. Las cartas tienen un carácter misionar por cuanto su origen se debe a situaciones especiales pues de la misión y su finalidad es la de solucionar algunos problemas de estas comunidades y de la misma actividad de Pablo. Entonces las cartas tienen un carácter misional. La primera carta fue dirigida a los tesalonicenses cerca del año
cuenta después de Cristo. Luego vamos a encontrar la carta a los Gálatas por el año 52. Luego vamos a encontrar la correspondencia con Corintio entre el 52 y el 54. Y también vamos a encontrar los escritos a los filipenses desde finales del 53 hasta el 54. Y la carta a Filemón en el año 54, y posteriormente vamos a encontrar Romanos 16 a comienzos del 55 y la carta a la comunidad de Roma, su último escrito, que va de Romanos 1 al 15. Entonces, esto es un poquito para tener en cuenta las cartas de las cuales vamos a hablar hoy. En cuanto a esta literatura, es de vital importancia para nuestro estudio y para nuestra ponencia afirmar que estas cartas son una fuente a la cual nos debemos acercar con cierta actitud crítica. En primer lugar, porque en ella el que habla, el Pablo que nos está hablando, está muy metido en las particularidades de las comunidades. Es decir, su visión del entorno es muy participante, y al estar como tan involucrado en esos hechos y en esas realidades comunitarias, pues también puede dejar por alto o pasar por alto algunos elementos fundamentales. Entonces nos acercamos a las cartas con cautela, pero sobre todo con actitud crítica. ¿Listo? Con una actitud crítica. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Para qué? Para identificar en ellas algunas incongruencias entre los escritos, pero también para identificar qué hay allí de histórico. Aquí en la presentación, si ustedes alcanzan a ver, les traigo algunas réplicas del papiro 46, que contiene las epístolas de Pablo y se data hacia el año 180 y 200. Entonces, ustedes también lo pueden buscar ahí en sus computadores, ahí lo pueden encontrar, papiro 46. ¿Listo? Entonces ya sabemos cuáles son las dos fuentes que nos acercan a la vida y al Pablo histórico que nos relatan el Nuevo Testamento. Ahora bien, tenemos que adentrarnos a nuestro segundo momento en la exposición. Nuestro segundo momento lo componen las etapas que describen los mundos de Pablo. Así lo he titulado, etapas que describen los mundos de Pablo. Son 4 etapitas fundamentalmente. La primera, el mundo personal, ¿cierto? La segunda, un mundo nuevo encuentra Pablo. La tercera, Pablo en busca de otros mundos. Y la cuarta, el final de los encuentros de Pablo. A partir de esta vista preliminar, pues tendré que invitarlos a disponerse a la escucha. Ya Fray Marco nos hablaba de que una actitud sinodal es ¿cuál? Es la de escuchar, hacer, escuchar, akú en griego. ¿Listo? Entonces vamos a escuchar. ¿Y qué vamos a escuchar dentro del desarrollo de estas 4 etapas? Vamos a escuchar la voz del mismo Pablo y la voz de las comunidades que han sido impactadas por su actividad misionera. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ir. Oír estos textos va a ser fundamental para el desarrollo de esta ponencia. Por tal motivo, pues vamos a incorporar algunos audios, ¿cierto? He incorporado más bien algunos audios, y estos nos permitirán sumergirnos en el mismo Pablo y en el Pablo también que los hechos nos describen. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulos, empecemos a describir estas etapas. La primera etapa es el mundo personal de Pablo. Vamos a adentrarnos un poquito a ella. Bien, el mundo personal de Pablo. Esta etapa comprende la existencia de Pablo en el ámbito del judaísmo helenista. ¿Listo? Judaísmo helenista. Eso es esta etapa. ¿Listo? La cual abarca aproximadamente 3 décadas desde principios del siglo I hasta el año 33. Algunos autores pues difieren de estas fechas, ¿no? Pero es más o menos lo que se ha concertado entre la mayoría.
En estos años se hunden, por así decirlo, las raíces políticas, religiosas y culturales de nuestro Pablo. Y estas raíces van a permanecer vivas durante toda la época, durante toda su vida, valga la redundancia. Van a permanecer vivas durante la época posterior cristiana también. Entonces, las raíces judías, tenemos dos raíces, las raíces judías y las raíces helenistas. Y estas son la base también de su adición al cristianismo y de su actitud misional. Esas dos raíces son la base. En sus cartas, Pablo insiste en varios aspectos, de los cuales aquí vamos a detallar tres. Esos aspectos son su origen hebreo, ¿cierto? Su condición de fariseo y perseguidor y finalmente la condición de perseguidor de los seguidores de Jesús. Estos elementos más adelante van a configurar su figura y obrar abierto a otras cosmovisiones del mundo. Él mismo nos lo cuenta en la carta a los filipenses de la siguiente manera. Si no llegan, hago aquí un pequeño paréntesis, si no escuchan el audio, me lo hacen saber, por favor. Entonces, aquí vamos a escuchar a Pablo en la carta a los filipenses. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, intachable. Muy bien, Filipenses 3, 5, 6. Entonces, él habla inicialmente, él dice de origen hebreo, ¿cierto? Su origen hebreo se enmarca dentro de la tradición sagrada israelita. ¿Y qué dice la tradición sagrada israelita? Que es hebreo, israelita, descendiente de Abraham. Eso lo va a decir él también en 2 Corintios 11, 22 y Romanos 11, 1. Y más adelante nos va a hablar de un hecho fundante para la tradición israelita y es la circuncisión a los 8 días, que también se describe en Filipenses. ¿Listo? Entonces es hebreo. A lo anterior se añade su condición de judío de la diáspora. ¿Sí? Esto no lo dice en este texto de Filipenses, pero lo encontraremos en Hechos de los Apóstoles cuando nos dice que Pablo nace en Tarso, Hechos 9, Hechos 21, 39 y Hechos 22, 3. ¿Listo? Judío de la diáspora. ¿Qué representaba Tarso? Tarso era la capital de la provincia romana de Cilicia, ¿cierto? Y era un puerto comercial por el cual pasaba la vía romana principal que unía a Siria con Anatolia. ¿Listo? Ya vamos a ver eso ahorita en el mapa. A nivel cultural, esta ciudad era muy reconocida por el asentamiento de la escuela estoica, ¿sí? En este orden de ideas, Pablo pertenecía a un ambiente de frontera entre el mundo cultural y religioso del judaísmo, ¿cierto? Y también el cosmopolita y sincretista del helenismo. Entonces, él estaba entre dos mundos. Ya empezamos a hilar los mundos de Pablo. Pablo contiene en sí mismo dos mundos, ¿cierto? El mundo religioso y cultural del judaísmo y el mundo asociado a la cultura helenista. ¿Listo? Muy bien, muy bien. En el texto escuchado, ¿cierto? Pablo hace una descripción muy importante. En cuanto a la ley, dice fariseo, ¿cierto? Característica que también es destacada por Hechos cuando describe que ha vivido como fariseo, según Hechos 26, y que también era hijo de fariseos, ¿cierto? Este aspecto del mundo personal de Pablo indica que al estilo fariseo fue un hombre estricto, celoso y apasionado de la ley, que busca en ella la voluntad de Yahvé, característica que le acompaña a lo largo de su vida. Hagan de cuenta que Pablo y su estilo fariseo es como ustedes que están aquí hambrientos y sedientos por buscar
la voluntad del Señor, por encontrar en esta incursión al mundo bíblico y por encontrar en esta incursión en la teología la voz del Señor que les llama y que les sigue llamando. Ese es su estilo, un estilo estricto, apasionado, apasionado. Luego nos dice la misma cita que es perseguidor de la iglesia. En varios lugares pues va a mencionar este aspecto. Pablo entiende que los nuevos judeocristianos, ¿cierto?, reunidos en la sinagoga, representan una novedad perjudicial para su tradición, ¿sí? Sin embargo, el encuentro continuo con estos cristianos va a ser determinante porque de allí va a nacer su llamada, su vocación, su experiencia transformadora, ¿sí? La vocación de Pablo va a ser una experiencia transformadora que él mismo va a comentar en la carta de los Gálatas y lo hace de la siguiente forma. Porque les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de orden humano, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pues han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuán encarnizadamente perseguía a la iglesia de Dios para destruirla y cómo superaban el judaísmo a muchos compatriotas de mi generación, aventajándoles en el celo por las tradiciones de mis padres. Muy bien, entonces miren, ya hemos hablado de un Pablo que es hebreo, ¿cierto? Hemos hablado de un Pablo que es judío de la diáspora. Hemos hablado de un Pablo que es fariseo, ¿cierto? Hemos hablado de un Pablo que se describe a sí mismo también como perseguidor de la iglesia. Pero es ese ambiente de encuentro con estos judeocristianos lo que va a desencadenar su vocación. Y esto nos remite o nos lanza inmediatamente a la segunda etapa de la Porque les vida hago de saber, Pablo. hermanos, Ay, que el perdónenme evangelio un anunciado por mí, minutico. más Ay, cuando aquel, perdón. porque les hago saber, hermanos, Espérenme aquí un minutico. Muy bien, listo. Entonces, ahora vamos a mirar nuestra segunda etapa, ¿sí? Y esta etapa la he titulado yo, Un nuevo mundo encuentra a Pablo. A esta etapa pertenecen dos momentos fundamentales. El primero es el encuentro vocacional, ¿sí? El encuentro vocacional de Pablo. Y el segundo es, nos presenta a un Pablo que se hace discípulo de Jesús. ¿Listo? Entonces, esta segunda etapa, ¿sí? Tiene dos momentos fundamentales. Y en este punto vamos a ahondar en el encuentro vocacional, la primera partecita. Entonces, la experiencia de encuentro vocacional con las comunidades judeocristianas de Damasco, ¿cierto?, le cambió la vida y será el motor que se añade a lo que Pablo ya era. Es decir, Pablo no deja de ser hebreo de nacimiento ni fariseo, ¿cierto? Lo que le pasa a él o lo que se da en él es una forma distinta de ver la vida, una metanoia en cierta medida. Me permito una metanoia que él tuvo que meditar durante los años que fue a Arabia, ¿sí? Y antes de volver o de ir a Jerusalén. Entonces, él va a experimentar una forma de vida, un cambio en su forma de vivir. Y eso es lo que va a hacer que su vida cobre otro rumbo, otro rumbo. Así, la transfiguración que se da en Pablo es una experiencia progresiva que va añadiendo más bien mayor certeza con el paso del tiempo, ¿sí? De esta forma, el mundo simbólico del judaísmo helenista y sus categorías es permeado por la experiencia del nuevo acontecimiento mesiánico, ¿sí? Y aun cuando esta tradición, esta transición en la fe de Pablo no resulta fácil, ¿sí? Se puede decir que esta experiencia se da a partir de una profunda transformación de su ser interior.
¿sí? La vocación de Pablo es una transformación interior y de ello da cuenta Gálatas 2:20 cuando dice, ya no vivo yo, sino es Cristo que vive en mí. O Filipenses 3:8 cuando estima todo por basura ante la sublimidad del acontecimiento de Cristo. El llamado vocacional de Pablo evidencia sus frutos progresivamente. Y él mismo en la carta a los Gálatas va a formular su experiencia así. Mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo bien revelar en mí a su Hijo para que lo anunciara entre los gentiles, al punto, sin pedir consejo a hombre alguno, ni subir a Jerusalén ante los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia, de donde volví a Damasco. Luego de allí a 3 años subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí 15 días en su compañía. Muy bien, entonces Pablo expresa en Gálatas su llamado vocacional, su encuentro con el Señor, ¿cierto? Llamado por gracia, por gracia. Y es también una revelación, un correr el velo de lo que ha sido y ha vivido hasta hoy, ¿sí? Entonces, es un proceso que va creciendo con el tiempo a tal punto que Pablo llega a vivir como discípulo de Jesús. Porque les hago Y saber, esa es hermanos, nuestra segunda etapa. Discípulo de Pablo, discípulo de Jesús. Pablo, discípulo de Jesús. Y aquí me remito nuevamente a este fragmento de Gálatas 1:15, ¿cierto? Que nos relata pues el encuentro vocacional en Damasco y y en donde nos cuenta también que de una posible acción misionera en Arabia y posteriormente pues va a subir a Jerusalén. ¿Y qué va a hacer en Jerusalén? Se va a entrevistar con Pedro, ¿cierto? Él quiere hablar con un testigo ocular. Esta acción de Pablo deja ver su interés por este nuevo mundo que se le ha presentado. Pablo se interesa por esto que se llama Jesús, por este movimiento, por este encuentro con esta persona llamada Jesús y tiene que acudir a un testigo ocular, ¿sí? La mención que hace acá de pasados 3 años revela que Pablo ya hacía parte de la comunidad judeocristiana de Damasco y que posiblemente desempeña allí una misión importante, un papel importante, tiene un lugar en esa comunidad de Damasco. Luego entonces así empieza su actividad misionera. En esta ciudad, en Damasco, Pablo va a fundar su interés misionero y su opción, y también allí va a empezar a surgir su opción por los gentiles, en total dependencia con el grupo judeocristiano. Va a estar dependiendo, ¿cierto?, de este grupo por medio del cual ha conocido o por medio del cual se le ha revelado el Señor. Está aquí en lo que llaman los estudiosos en una misión, pero en dependencia continua con el mundo judío-cristiano. Empieza así su camino discipulado que lo va a llevar luego de 14 años nuevamente a Jerusalén. Esta vez con el objetivo de preguntar si esta misión que ha hecho dentro de los gentiles durante estos 14 años, si es acorde pues con la tradición, ¿sí? No sabemos qué pasó durante esos 14 años que espera Pablo para ir a Jerusalén, ¿sí? Pero sí hay como algunos indicios de que fue una etapa muy intensa para él. De hecho, en sus cartas, por ejemplo, se citan con bastante frecuencia himnos que ha aprendido y también tradiciones que ha recibido probablemente de la iglesia de Antioquía.
tales como lo son la tradición de la Cena del Señor, que relata en 1 Corintios 11, 23 al 32. Bien, entonces hasta aquí tenemos la acción de Pablo en medio de las comunidades judeo-helenistas de Damasco y de Antioquía. Pero este tiempo también va a ser una época de aprendizaje, de entrar en contacto con los creyentes con otros creyentes de Jesús que tenían más información acerca del ser y de vivir en comunidad al estilo del reino, ¿sí? Además, va a localizarnos, esta etapa localiza a Pablo ante el encuentro otra vez de dos mundos. Por un lado, las comunidades cristianas helenistas, ¿cierto?, de Antioquía y Damasco, que representan un cristianismo diferente en comparación a las comunidades judeocristianas de Jerusalén. Entonces, Pablo en este punto se encuentra otra vez con dos modos. Primero, las comunidades cristianas helenistas, ¿sí?, en las que él trabaja, en las que él hace misión, y las comunidades judeocristianas de Jerusalén y de Palestina. ¿Listo? De hecho, la Asamblea de Jerusalén va a evidenciar que entre estas dos posturas habían como ciertos roces, ¿sí? Y que la convivencia entre ellas dos no siempre fue pacífica. En tal caso va Pablo a optar pues por su escuela misionar a la luz de las comunidades cristianas helenistas, que es una misión abierta a los pueblos, la cual encuentra su fundamento en el proyecto de Jesús sobre el reino mesiánico, del cual iban a participar junto con Israel todos los pueblos de la tierra. Entonces Pablo se inclina por esta misión incluyente. Él incluye, no excluye a quienes no pertenecen a la casta judía, ¿sí? Pablo se establece en Antioquía, en donde hay una particularidad en estas comunidades, y es que estas comunidades practican algo que se llama la comunión mixta entre judíos y paganos. De hecho, es el mismo Pedro quien va a participar de todo ello, ¿cierto?, en una visita que hace a Antioquía, pero que va a generar también controversia porque se va a negar a comer con los hermanos debido a que llegan unos invitados de Jerusalén. Es aquí en donde se produce una ruptura entre Pablo y los líderes de la iglesia de Jerusalén y de Palestina, que son Pedro y Bernabé. El mismo Pablo cuenta así este hecho. Pues cuando vino Cefas a Antioquía, me enfrenté con él cara a cara porque era censurable. Pues antes que llegaran algunos de parte de Santiago, comía en compañía de los gentiles. Pero una vez que aquellos llegaron, empezó a evitarlos y apartarse a ellos por miedo a los circuncisos. Y los demás judíos disimularon como él hasta el punto de que el nuevo Bernabé se vio arrastrado a la simulación. Pero en cuanto vi que no procedía rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Cefas en presencia de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y yo como judío, ¿cómo obligas a los gentiles a vivir como judíos? Muy bien. ¿Cómo obligas a los gentiles a vivir como judíos? Este fragmento pues sitúa a Pablo dentro de las comunidades cristianas helenistas, como ya lo había dicho anteriormente, ¿cierto? Pero también lo sitúa frente a circunstancias sociales diversas, dado a su distanciamiento geográfico con Palestina. Ya vamos a ver un poquito eso ahora que les tengo aquí un mapita. La perspectiva universal e integradora de la misión de Pablo que Pablo más bien configura, está fundada por la acogida a los gentiles y por la apertura a las comunidades mixtas. ¿Qué son las comunidades mixtas? Aquellas comunidades en donde se reunían tanto judíos como paganos y compartían el pan,
partían el pan entre ellos. Y la discusión con Pedro, con Cefas y con Bernabé se da precisamente porque Pedro se niega a compartir con los gentiles, aunque ya lo había hecho en otros momentos. ¿Sí? Se niega para disimular que sigue siendo un judío y que sigue a la luz de las prácticas legales de la comunidad judía. Recordemos que las prácticas legales de la comunidad judía se enmarcan en la circuncisión, en el Shabbat, el descanso sabático, el calendario de las fiestas, la normativa alimentaria y también la normativa matrimonial. ¿Sí? Entonces, compartir la mesa con alguien que no fuese judío, pues no estaba dentro de los lineamientos de las comunidades judeo-cristianas. ¿Sí? Entonces, la misión de Pablo, esta etapa que tenemos aquí del Pablo discípulo, ya nos deja ver su horizonte. Es un Pablo abierto a las comunidades mixtas, a las comunidades, ¿cierto?, de helenistas y que en cierta medida tienen otras formas de ver el mundo. Ahora ya para ir finalizando, voy a mostrarles brevemente acá la tercera etapa. La tercera etapa tiene dos momentos interesantísimos. Yo he titulado esta tercera etapa Pablo en busca de otros mundos. Y nos muestra a este Pablo que sale de Antioquía y que va en busca precisamente de otros mundos. A esta etapa se le describe también como la misión autónoma de Pablo o misión independiente, les coloqué acá, y tiene dos momentos. Precisamente la misión independiente y la red de relaciones de apoyo que se configura dentro de estas nuevas comunidades que va a fundar Pablo con sus ayudantes. Pablo no va solito, él va acompañado y ya vamos a ver cómo lo hace. ¿Listo? Entonces, hablemos de la misión independiente. Pablo, en esta misión independiente, ¿sí? Pues es una reacción ante el conflicto en Antioquía, ¿cierto? Y pues Pablo no va a dejar de insistir en la comunión entre el pueblo helenista y entre los cristianos helenistas y la comunión también con los cristianos judíos, ¿cierto? Y esto pues lo arroja hacia diversas visiones, hacia diversos mundos, hacia diversas culturas, hacia diversas sociedades y que yo creo que ni siquiera él mismo alcanzaba a imaginar. A partir de allí se van a construir las primeras comunidades paulinas, tales como lo son, por ejemplo, acá en el mapita, la comunidad de Galacia, ¿cierto? Las comunidades de Galacia, las comunidades acá de Macedonia, que son Filipos, los tesalonicenses, y también las comunidades que se van a fundar o que se van a radicar en la región de Acaya, como Corinto, ¿cierto? Entonces, ese Pablo en esta misión independiente que ha salido, ¿cierto?, a la luz, ¿cierto?, del espíritu de libertad y de universalidad del cristianismo helenista, ¿cierto?, de estos primeros pueblos, lo que va a hacer es irlo alejando de Jerusalén. Miren acá Jerusalén donde está y Pablo va a llegar a Corinto, que se encuentra aquí al otro ladito del mapa. ¿Sí? Él va a hacer este recorrido que marca la flechita morada, ¿sí? Pero para llegar hasta Corinto inicialmente. Algunos estudiosos intuyen, bueno, a este recorrido también se le conoce como la misión Egea, porque pues este es el mar Egeo, entonces pues algunos estudiosos le han dado también ese nombre, la misión Egea. Pareciera ser que Pablo quiere alcanzar cuanto antes Europa,
pero algunos intuyen que su horizonte era Roma, que en sus planes siempre había estado ahí como Roma, que está aquí, mírenla acá, Romita, Roma, que en sus planes siempre estuvo Roma. Sin embargo, por cuestiones de persecución, pero también porque empezaron a surgir comunidades, ¿cierto? Fraternales y a surgir encuentros entre aquí estas comunidades del Asia Menor y aquí entre estas comunidades de Macedonia y Acaya, esos encuentros de las comunidades también van a desviar un poquito a Pablo de su querer inicial, de su querer inicial. Entonces, esto es pues el mundo que atraviesa Pablo, lo aleja totalmente de Jerusalén y esa distancia geográfica va a hacer que él también se distancie en cierta medida de algunos elementos judeo-cristianos, de algunos elementos más enraizados en esta corriente del cristianismo de Jerusalén y de Palestina. ¿Listo? Entonces, bien, Pablo, como les dije, pues no se vaya solo a recorrer todo esto, él va acompañadito, él va con Tito, con Timoteo y con Silvano, ¿cierto? Y este recorrido pues realmente se hace en un tiempo corto, pero va a permitir el encuentro de gran diversidad, va a permitir un encuentro de gran diversidad sociocultural. Y es allí, en ese encuentro con estas diversidades, en donde surgen las comunidades paulinas y así la misión de Pablo sale al encuentro de un nuevo mundo que no es el mismo de Damasco, miren aquí Damasco, que no es el mismo de Antioquía, ¿cierto? Que no es el mismo de Tarso, ¿sí? Pero que sí es un mundo en el cual se vive y se experimenta la comunidad y el encuentro con los hermanos. Entonces, ante un contexto de diversidad cultural, Pablo va a replantear su forma de transmitir la buena nueva. Por tal motivo, va a reformular su mensaje y lo acerca a la realidad. ¿Para qué? Para acercarlo a las realidades culturales y religiosas en las que están sus comunidades, ¿sí? Esto lo podemos evidenciar en sus cartas y un ejemplo claro va a ser Partiendo de ustedes, en precisamente, efecto, Primera de Tesalonicenses 1:8, en donde él nos va a decir cómo ha ido transformando su misión también. Su misión. Dios se ha difundido no solo en Macedonia. Espérenme un Pues cuando vino segundito. Cefas, partiendo de ustedes, en Ya. efecto, ha resonado la palabra del Señor y su fe en Dios se ha difundido no solo en Macedonia y en Acaya, sino por todas partes, de manera que nada nos queda por decir. Ellos mismos cuentan de nosotros cuál fue nuestra entrada a ustedes y cómo se convirtieron a Dios tras haber abandonado los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Muy bien. Entonces, aquí Pablo pues nos deja ver cómo el encuentro con esta diversidad de culturas también pues le ha ayudado a transformar su misión, a encontrarse con ese Señor que vive y sirve en medio de estas comunidades diversas, que sirven ahora al Dios vivo y verdadero. ¿Sí? Y así se va tejiendo una red de relaciones, que es el segundo momento de esta etapa, una red de apoyo y también una red de nuevas comunidades. Ya les había hablado de las comunidades mixtas que son fundadas pues también por Pablo y que reúnen gran número de seguidores. Entre ellas encontramos también que los escritos de Pablo van a mencionar a algunas mujeres que van a patrocinar las misiones, ¿cierto? Y también vamos a encontrar un matrimonio que es el matrimonio de
Priscila y Áquila, ¿cierto? Que son judíos que fueron expulsados, que son judeocristianos que han sido expulsados de Roma por decreto imperial y que se van a unir a la misión de Pablo, ¿sí? Van a apoyar esa misión de Pablo. Aquí yo pensaba y decía, miren que Pablo no había sido el primer cristiano en llegar a Roma. Pablo llega después que Priscila y Áquila, eso quiere decir que ya había una comunidad allí que antecedió a Pablo, que ya en Roma había una comunidad de cristianos establecida. ¿Listo? Y pues bueno, esto va a generar este encuentro con Priscila y Áquila, va a generar también otros encuentros misionales, pero se va a dar algo que es fundamental y es que la misión se va a ir construyendo hacia adentro, hacia el interior de las comunidades. Las comunidades, de hecho, van a mostrarnos, perdón, las cartas van a mostrarnos a un Pablo que ya está anunciando en su lugar de trabajo, por ejemplo. Nos van a mostrar también a un Pablo que está anunciando en la escuela de Tirano y que está anunciando, o más bien que está acompañando a las comunidades en las sinagogas. Entonces hay una experiencia adintra de estas comunidades en donde la misión se hace en lo cotidiano, en el compartir experiencias, en el vivir la vida. Pareciera ser, y esto es un valor agregado de la misión paulina, pareciera ser que la vida va por delante del mensaje. Y realmente yo creo que sí, es la vida la que permea, o más bien la que vitaliza el mensaje de Pablo en las comunidades. Esto también lo podemos ver en su preocupación por el bienestar comunitario. De hecho, va a mandar, por ejemplo, a Timoteo allá en 1 Corintios 4:17 a acompañar a la comunidad, y también esto se va a ver, esta preocupación por el bienestar comunitario se va a ver en la correspondencia fluida, ¿cierto? Y en las red de relaciones comunitarias que él mismo pues va a propiciar. En Primera de Tesalonicenses 2, Pablo va a informar un poco de ello y dice así: no solo el Evangelio de Dios, sino nuestras propias vidas han llegado a sernos entrañables, pues recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, trabajando día y noche para no ser gravosos a ninguno de ustedes. Les proclamamos el mensaje de Dios. Bien, pues ya finalizando un poco, en este punto ya Pablo, ¿cierto? Aprende a ser misionero, pero trabajando y viviendo a la par con las comunidades, trabajando día y noche para no ser gravoso a ninguno de ustedes. Les hemos proclamado el mensaje de Dios. Entonces, aquí aprende a ser misionero, haciendo una misión en los lugares cotidianos y tejiendo relaciones. Eso es muy importante. Esto pues nos va a llevar a nuestra última etapa, que es el final de los encuentros. Y el final de los encuentros personales de Pablo va a contener dos elementos, digamos que subetapas. Pablo va a hacer un plan, y ese plan yo lo he titulado como la estrategia final de Pablo, y esa estrategia contiene dos elementos. Primero, ir a los confines del mundo conocido, es decir, ir más allá de Roma, ¿cierto? Y lo segundo, la restauración con la comunidad de Jerusalén, y por eso va a hablar de la colecta y va a dirigir constantes comunicaciones en la carta de los Romanos
buscando apoyo para cumplir con este objetivo, ¿no? Entonces, la restauración de esta comunión con Jerusalén pareciera ser que es un elemento que preocupó a Pablo constantemente, y también es seguir llevando el mensaje del Señor, seguir esparciéndolo hasta los confines del mundo, es decir, más allá de Roma. Finalmente, pues vamos a encontrar eh, a Pablo, la muerte de Pablo entre el año 55 y 58, y el documento que va a atestiguar pues este hecho va a ser Hechos 21-27, ¿sí? Sin embargo, el movimiento paulino no acaba con la muerte de Pablo, no acaba con la muerte de Pablo. La herencia continúa en las comunidades surgidas de, la misión, de sus misiones, y también en las comunidades que ahora están acompañando sus colaboradores. De la conservación y del cultivo de esta herencia se encargó ante todo la escuela paulina, y esta escuela pues va a generar otros escritos. Muy bien, pues hasta aquí sería esta etapa, estas 4 etapitas que comprenden la vida de Pablo, ¿sí? Y que nos dejan unos mensajes concretos. Y por eso, para ir allá como a las conclusiones finales, me voy a ir a Asia, Macedonia y Acaya para poder ir concluyendo. La primera conclusión es que la vida de Pablo pues estuvo cargada de múltiples encuentros personales en medio de contextos y culturas distintas que fortalecieron su misión y compromiso con los gentiles y también con las realidades que ellos representan, ¿sí? La segunda conclusión es que, bueno, no lo toqué aquí, pero el bautismo y la cena compartida en las comunidades, de esto sí hablamos, paulinas, fueron tradiciones relevantes que reconfiguraron la apreciación misionera de Pablo y lo proyectaron hacia la acción misionera en la cotidianidad de la vida. Entonces, ¿cómo hacer misión en la vida cotidiana? Y esto fue a la luz del bautismo y a la luz de la cena compartida. Otra conclusión es que las cartas y los elementos críticos extraídos del libro de los Hechos de los Apóstoles destacan 3 claves sinodales formuladas por la Iglesia hoy. Entonces, el Papa Francisco, en el documento preparatorio para el sínodo, nos habla de la comunión, de la participación y de la misión. Y en esta exposición hemos visto a un Pablo que sale al encuentro, que se encuentra con diversidad de comunidades, que participa, que se hace, que no solamente que participa desde su ser, sino que abre la posibilidad para que otros, como por ejemplo las mujeres o Priscila y Áquila, hagan parte también de este encuentro con el resucitado. Y finalmente la emisión, que es otro elemento sinodal que del cual nos habla el documento preparatorio, nos muestra pues a un Pablo que tiene un compromiso innegable en la iglesia primitiva y que invita a salir y a reconfigurar, y que le invita a salir y a reconfigurar su actividad misionera. Entonces, hay también riesgos, ¿cierto? El formalismo y el intelectualismo lo vimos un poco en el encuentro de Pablo con Pedro y Bernabé, ¿cierto? En ese desencuentro. Esos riesgos también están latentes hoy en la iglesia, y tendríamos que, a la luz de este camino sinodal, pues irlos repensando y revalorizando o transformando. Y finalmente, Pablo, guiado por la presencia del Espíritu, hoy nos llama a construir una iglesia sinodal en salida y misionera con las puertas abiertas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Vivian, por tu excelente exposición, muy puntual. Estamos cerrando, son las 5:45, pero vamos a dar apertura a un intercambio breve de preguntas o de un diálogo compartido con nuestra ponente. Entonces, se abre el espacio como en la primera etapa, levantada la mano, concedemos la palabra para que haga la apertura del micrófono. Entonces, estamos atentos a sus manos levantadas y a sus inquietudes. Muy bien. Don Eduardo, desde Colombia, por favor, lo escuchamos. Muchas gracias a Magda Vivian que nos hizo esta exposición. Quisiera puntualizar algo que estoy sacando en conclusión. Conforme a lo que nos dijo el hermano Marco Antonio, la sinodalidad es una experiencia, es una experiencia que va desde la escucha, el encuentro, la misión y la unidad. Y aquí en lo que vemos de Pablo son los distintos lugares y grados donde se puede dar sinodalidad. Desde Damasco allá con Ananías, luego con los 12 en Jerusalén, o algunos de los 12 que encontró Pablo, luego en Éfeso y Corinto, desde las sinagogas, en Roma en las catacumbas, donde no era posible reunión en sinagoga, y en la prisión misma, donde la imagen de la sinodalidad no es otro nuevo dogma en la iglesia, como la de la jerarquía, sino es una forma de comunión, participación y misión. No sé qué diga con respecto a esto nuestra querida Vivian. Muchísimas gracias. Sí, claro. Realmente digamos que la actividad de Pablo es procesual, ¿no? Y que va a implicar todos los lugares que has mencionado, pero va a implicar sobre todo esas realidades de vida. El contexto geográfico, como uno pues lo ve cuando se acerca al mapa, pues el contexto geográfico también es muy variado, ¿no? Y si ya miramos aspectos más profundos de las geografías, vamos a ver lugares un poco más desérticos que otros, vamos a encontrar también lugares más comerciales que otros, ¿cierto? Vamos a encontrar pues que el imperio tenía control y dominio sobre todo, pero también esas diversidades van a configurar la vida de Pablo y van a hacer que él esté siempre, digamos, en disposición a lo nuevo que se le presenta. Pero hay un elemento fundamental y es que él no deja de ser lo que ya era. No deja de ser ni hebreo, no deja de ser judío, no deja de ser fariseo, sino que esto se va agregando. El encuentro con Jesús lo transfigura por dentro, pero no desdice de lo que ya es. Y ese punto es indispensable. Ese punto es indispensable para comprender cómo este encuentro entre la diversidad también puede configurar nuestro camino sinodal hoy. A veces le tenemos miedo a lo distinto. A veces yo me pongo en el papel de Pedro y yo digo, pues claro, hombre, también pues tiene como cierta razón de ser el hecho de que vaya a negarse en primera plana al encuentro con estas diversidades, ¿cierto? Pero lo distinto no implica que el espíritu allí no obre. Y es el espíritu el que hoy nos hace un llamado y nos está invitando a la escucha, al encuentro creativo y a reanimar o a revivir o a vivificar más bien la experiencia bautismal que se vivía en las comunidades paulinas y que era digamos que era el punto de partida de todo encuentro, de todo acercamiento, pues en cualquiera de estas regiones. Bueno,
Muy bien, gracias, Vivian. No veo sino manos levantadas para participar, pero en el chat hay saludos por la excelente exposición, muy clara y precisa, nos dice Omar Galarza. Eva desde Canadá, excelente. Vivian, gracias por los recursos empleados que nos ayudan a visualizar mucho mejor. Muchas gracias. Dios continúe bendiciendo tu vida y siga siendo instrumento para acercarnos al proyecto de Jesús. Así, desde Perú, Richard Poma. Felicitaciones, Vivian, gracias por tu esfuerzo. En él hacemos conocer más de Pablo de manera clara, sencilla y de cómo se relaciona con la sinodalidad. Que Dios te bendiga. Y ajustándonos a nuestro horario, tiene paso la hermana Ana Francisca con unos comentarios finales. Hermana Ana Francisca, la escuchamos. Agradecemos a todos por su participación, su compañía y nos vemos Dios mediante mañana. Siga, hermana, Bien, por favor. muchas gracias, Eddie. Y pues agradecemos a hermana Elizabeth la apertura de este congreso, de sus palabras que nos llegaron profundamente. También a Fray Marco y pues todo ese recorrido por la experiencia sinodal en iglesia que también nos permite recorrer un camino, el camino que la iglesia ha hecho. Y recordar palabras también de nuestros pontífices, porque creo que eso es importante. Además, las preguntas de ustedes también nos ayudaron a profundizar en el tema de la sinodalidad, que mañana seguiremos trabajando. Y pues un agradecimiento a Vivian, que nos llevó por los mundos de Pablo. Creo que muy interesante la exposición. Yo decía aquí por el interno a Fray William, interesante para todos los que estamos conectados. Yo veo una gran cantidad de profesores y creo que a todos nos cae muy bien, allá todos los azulitos. Un saludo para todos los que están de azulito, porque creo que son de la misma familia. Y pues esto incentiva también un trabajo sinodal en los colegios, todos recibiendo la misma formación. Y para nosotros también, todos los que se han conectado desde Colombia, desde Canadá, desde Argentina, desde Nicaragua, de muchos países, estamos acá, y Perú. Yo quisiera terminar invitándolos a que pudiéramos entrar en internet, si ustedes lo desean, y ver, y ver aquí la página del Centro Bíblico, que puede ser muy útil para ustedes. Es decir, nosotros tenemos una página que se llama, voy a compartir la pantalla. Ustedes ven, si entran a internet, pueden ver Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Una vez que ustedes entran allí, pues van a encontrar este logo, que es el nuestro, y el nombre de nuestro centro, en honor de María Magdalena. Aquí pueden encontrar materiales interesantes para el estudio bíblico y teológico. Pues aquí, si ustedes quieren la información sobre el CBP, nuestras publicaciones, que son ya varias, y los materiales para el estudio bíblico teológico que pueden consultar. Si no logran entrar, nos escriben un correíto al cbp.mariademagdala@gmail.com y allí nosotros podemos habilitar los documentos que no permitan acceder. Otros enlaces de interés. Pero también los invitamos para que puedan visitar nuestra página, o más bien nuestros enlaces en YouTube. También pueden entrar por acá, si entran por YouTube, y pueden ver pues los videos. Voy a entrar por acá. Los videos que tiene el Centro Bíblico en YouTube, pues es una gran cantidad de formación bíblica. Tenemos cosas desde el Congreso del año de hace 2 años, del 2020, y también tenemos pues varios videos que los podrían acompañar en su formación, desde el Apocalipsis, el Cantar de los Cantares, encuentros, charlas que hemos tenido en el Centro Bíblico. Pues es una invitación para que ustedes puedan también acompañarnos y pertenecer a esta gran familia del Centro Bíblico. Para mañana, porque la recomendación es para mañana. Creo que hoy fue una jornada muy gratificante. Hemos tenido mucha información, pero también no solo información que nos ha llegado a la mente, también nos ha tocado el corazón. Y creo que hemos tenido pautas para comenzar a pensar y a reflexionar
sobre nuestro rol en este camino sinodal que hemos emprendido o que ya llevamos andado como iglesia, Para mañana nos van a acompañar la doctora, la hermana Mila Díaz. Ella nos va a acompañar desde Estados Unidos. Ella estará conectada con nosotros y nos va a hablar sobre la diversidad y fragmentación en las comunidades paulinas. Y después del receso, antes de ello, pues Fray William nos irá acompañando también en este camino de iglesia, caminando en iglesia, se llama el momento que él nos va a ofrecer y que tratará sobre el recorrido de los sínodos, que creo que es muy interesante, saber cómo llegamos a este sínodo en el que estamos ya en camino. Y luego tendremos nuestro cuarto tema, donde nos va a acompañar la señorita Juliana Triana Palomino. Ella nos va a hablar sobre las mujeres y sinodalidad en las comunidades paulinas. Creo que será también una jornada llena de riquezas, de muchos aprendizajes y que también va a mover nuestro corazón para caminar juntos en iglesia. Yo quisiera terminar, porque todavía me quedan 5 minutos, ¿verdad? Para terminar puntuales a las 6, con una lectura tomada de la primera carta a los Corintios. Esa primera carta a los Corintios, de la que ya hablaremos en el tercer día de nuestro congreso, nos permite ver toda la problemática que hay para vivir en sinodalidad. Entonces Pablo va a escribir a esta comunidad diciéndoles pues que no, que por favor tratemos de caminar juntos, que no nos dividamos, que no lleguemos a decir yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, sino que caminemos todos juntos. Entonces el apóstol nos dice lo siguiente: si entre ustedes hay envidias y discordias, ¿no indican que todavía se dejan guiar por el instinto y por criterios humanos en su conducta? Cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, ¿acaso no se comportan como cualquier hombre? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Ministros de la fe, cada uno según el don de Dios. Yo planté, Apolo regó, pero era Dios quien hacía crecer. De manera que ni el que planta ni el que riega son nada, sino Dios que hace crecer. El que planta y el que riega trabajan en lo mismo, cada uno recibirá su salario según su trabajo. Nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de Dios, el edificio de Dios. Creo que es un mensaje para terminar nuestra jornada y emprender el descanso de la tarde, de la noche. Recuerden que para entrar, así les pueden decir a sus amigos, a otras personas que no pudieron ingresar hoy, necesitan tener su nombre, porque no pueden ingresar iPhone, no pueden ingresar phone, no pueden ingresar RH, no pueden ingresar ellos solo con nombre propio. Pues estamos en iglesia y cada uno tiene un nombre. Coloquémoselo a nuestros aparatos para podernos conectar. Muchísimas gracias. Mil gracias, hermana. Fray, sus palabras de despedida, Fray William. Sí, de profunda gratitud a todos ustedes por haber acogido pues esta invitación, esta iniciativa de iglesia para reflexionar en torno a lo que debe ser nuestra vivencia como iglesia. Agradecerle también a la hermana Elizabeth por las bonitas palabras que nos compartió al comienzo, inaugurando prácticamente nuestro congreso. Después, igualmente, profunda gratitud a Fray Marcos, mi hermano de comunidad, mi vecino también, de aquí de mi habitación, y evidentemente pues a Vivian, una joven docente del Centro Bíblico, por todo lo que nos ha compartido. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes y si Dios lo permite, nos encontramos mañana. Muy bien, feliz descanso para todos.